Hermanos, continuamos nuestra hora santa, nuestra meditación de la Carta Apostólica Postsinodal Familiaris Consortio de San Juan Pablo II sobre la familia cristiana, su misión en el mundo actual. 1981. Parece mentira que hace 39 años de esta carta, pero sigue estando vigente y es iluminadora y nos ayuda a profundizar en el Evangelio de la familia. El Papa, en la sección 22 de dicha carta, habla sobre los derechos. Primero los derechos de la mujer, luego los derechos del niño y luego los derechos de los ancianos. Recuerden que estamos en la tercera sección de dicho documento, donde el Papa ha esbozado que la familia tiene 4 distintivos y el primero es una comunión de personas. Y ahora va a entrar en describir esa persona que se llama la mujer. La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas, esto es, de imágenes vivientes de Dios. Así que lo primero que el Papa anota al recordarnos que una persona humana es una imagen viviente de Dios es que así como en la Santísima Trinidad cada una de las 3 divinas personas tiene su identidad, su relación única e irrepetible, también en la familia cada una de las personas humanas va a encontrar ese amor, esa fuente, ese estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de los miembros de esa comunidad de personas. Los padres sinodales, comenta San Juan Pablo II, los obispos que asistieron a esa conferencia, han afirmado justamente el criterio moral de la autenticidad de las relaciones conyugales y familiares, que es la promoción de la dignidad y vocación de cada una de las personas. Así que la familia debe promover la dignidad y la vocación de cada una de las personas que la componen. Y esa dignidad de cada una de las personas logra su plenitud mediante el don sincero de sí misma. Así como la plenitud, la madurez, el culmen de la vida de Cristo se realiza en la cruz, cuando agota su autodonación a nosotros, así también en la comunión de personas que es la familia, la plenitud de cada uno de sus miembros se realiza mediante el don sincero de sí mismos. El Sínodo de Obispos quiso reservar una atención privilegiada a la mujer, a sus derechos y deberes en la familia y en la sociedad. En la doctrina católica no hay derechos sin deberes. Es como una moneda que siempre tiene 2 caras, derechos y deberes. También deben considerarse al hombre como esposo y padre, al niño y a los ancianos.
El Papa, este es uno de los papas que más profundamente ha escrito y ha enseñado sobre la mujer. El Papa dice, de la mujer hay que resaltar ante todo la igual dignidad y responsabilidad respecto al hombre. La mujer tiene igual dignidad y responsabilidad que el varón. Esa igualdad encuentra una forma singular de realización en la donación de uno mismo al otro y de ambos, los esposos, a los hijos. Donación propia del matrimonio y de la familia. Lo que la misma razón humana intuye y reconoce, así que sin tener fe, aún la razón humana reconoce e intuye, esto es revelado en plenitud por la palabra de Dios. La historia de la salvación es un testimonio continuo y luminoso de la dignidad de la mujer. Así que aquí el Papa está diciendo que si bien es cierto que por la razón, sin la fe, uno puede descubrir la igual dignidad y responsabilidad de la mujer, la revelación lo respalda, lo reafirma. Creando al hombre varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Son dos formas, dos maneras de ser imágenes de Dios. Enriqueciéndolos con los derechos inalienables y con las responsabilidades que son propias de toda persona humana. Así que aquí estamos hablando de derechos innatos, inalienables. Dios manifiesta también de la forma más elevada posible la dignidad de la mujer, asumiendo Él mismo la carne humana de María Virgen, que la Iglesia honra como Madre de Dios, llamándola la nueva Eva y proponiéndola como modelo de la mujer redimida. Así que si hay una igualdad de dignidad y de responsabilidad entre el varón y la hembra, esa dignidad ha sido elevada, ha sido engrandecida por el hecho de que Dios quiso hacerse hombre recibiendo de una mujer la carne, la humanidad, la carne humana. Y por eso esa mujer es modelo de la mujer redimida. No solamente el comienzo, varón y mujer, los hizo Dios, sino luego la encarnación y el ejemplo de Jesús, el delicado respeto de Jesús hacia las mujeres que llamó a su seguimiento y amistad, su aparición la mañana de Pascua a una mujer antes que a los otros discípulos, la misión confiada a las mujeres de llevar la buena nueva de la resurrección a los apóstoles, son signos que confirman la especial estima del Señor Jesús hacia la mujer. Así que no solamente hay una dignidad reconocida desde el principio, cuando Dios crea varón y hembra los creó, no solamente esa dignidad de la mujer es asumida y confirmada
y enaltecida por la encarnación del Verbo, sino que el trato de Jesús durante su vida y el primer día de la Pascua, de la resurrección, lo confirma, la estima especial del Señor Jesús hacia la mujer. Dirá el apóstol Pablo: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Queda clara, pues, esta enseñanza de la Iglesia de que la mujer goza de igual dignidad y responsabilidad que el hombre. El Papa pasa entonces a considerar la mujer y la sociedad. Sin entrar a tratar los diferentes aspectos del amplio y complejo tema de las relaciones mujer-sociedad, sino limitándonos a algunos puntos esenciales, no se puede dejar de observar cómo, en el campo más específicamente familiar, una amplia y difundida tradición social y cultural ha querido reservar a la mujer solamente la tarea de esposa y madre, sin abrirla adecuadamente a las funciones públicas reservadas en general al hombre. Así que el Papa constata de que la sociedad, la tradición social y cultural, le ha reservado a la mujer solamente, ahí está, solamente, la tarea de esposa y madre. Pero él comenta, esa tradición social y cultural no ha abierto adecuadamente a la mujer a otras funciones públicas, que en general han sido reservadas a los hombres. Lo vemos en la recién electa vicepresidenta, por primera vez, una mujer vicepresidenta de Estados Unidos. No hay duda de que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican plenamente el acceso de la mujer a las funciones públicas. Díganme si ustedes conocen alguna mujer famosa, fuera de la hija del profeta Fátima, en la historia del Islam o en la historia del hinduismo. Sin embargo, en la historia del cristianismo ha habido, no solo como poderes detrás del trono, esposas y madres importantes de reyes, ha habido reinas con derecho personal a ejercer su poder como reinas. Pensemos en Isabel la Católica. Figuras así no existen en el mundo, ni hindú, ni budista, ni musulmán, mucho menos. Continuamos con lo que dice el Papa. La verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su función materna y familiar respecto a las demás funciones públicas y a las otras profesiones. Así que verdaderamente promover a la mujer requiere que reconozcamos esa misión tan importante de ser esposa y madre en el seno de una familia. Tales funciones y profesiones deben integrarse entre sí si se quiere que la evolución social y cultural sea verdadera y plenamente humana. Es decir, que la mujer, al asumir otros roles profesionales, no se la debe castigar en su rol materno en el seno de la familia. Continúa San Juan Pablo II. Esto resultará más fácil si como ha deseado el sínodo, una renovada teología del trabajo ilumina y profundiza el significado del mismo en la vida cristiana
y determina el vínculo fundamental que existe entre el trabajo y la familia. Y por consiguiente, el significado original e insustituible del trabajo de la casa y la educación de los hijos. Así que, además del trabajo de ser madre y esposa, la de que lleva el hogar, también está el trabajo profesional. Por ello, la Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual, pidiendo incansablemente que el trabajo de la mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor insustituible. Es decir, que el valor de la esposa madre debe ser reconocido, valorado por la sociedad. Es lo que hace el Código Civil de Puerto Rico cuando le reconoce a la esposa la mitad de lo que el marido produce. Así que se llaman los bienes gananciales. Eso es una forma en que la sociedad legalmente reconoce que si bien el hombre es el que trabaja fuera de la casa, lo que él genera le corresponde en mitad a la mujer que está trabajando en el hogar, con un trabajo que llama el Papa insustituible. Continúa el Papa. Esto tiene una importancia especial en la acción educativa. En efecto, se elimina la raíz misma de la posible discriminación entre los diversos trabajos y profesiones, cuando resulta claramente que todos y en todos los sectores se empeñan con idéntico derecho e idéntica responsabilidad. Así que se reconozca el trabajo de la mujer en casa. Si se debe reconocer también a las mujeres como a los hombres el derecho de acceder a las diversas funciones públicas, la sociedad debe, sin embargo, estructurarse de manera tal que las esposas y madres no sean obligadas a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. Aquí el Papa está tocando un tema súper delicado, pero súper medular, importante. Si se reconociese el valor de las mujeres como esposas y madres, ese valor, esa misión y función insustituible, educativa, no serían obligadas a trabajar fuera de su casa. Así que el Papa reconoce que cuando una mujer, esposa y madre se quiere dedicar totalmente a la propia familia, la sociedad debiera reconocer eso. Por eso es que incluso a los hombres casados se les daba un salario superior a los hombres solteros, porque se reconocía que ellos tenían que aportar a su hogar y que lo que estaba produciendo el hombre casado, la mitad le pertenecía a la esposa que le estaba cuidando los hijos y manteniendo el hogar. Así que esto de la madre ausente, de la mujer ausente del hogar, ha trastocado, si bien es cierto que ha liberado a la mujer, pero la ha trastocado y ha hecho más difícil su misión de madre. Este punto que está trayendo San Juan Pablo II es sumamente importante y es uno de los puntos que ataca la ideología de género, porque la ideología de género en su versión feminista radical ve a la familia y a la maternidad como una forma de esclavitud, una forma en que el macho, la llamada cultura patriarcal, oprime, esclaviza e impide que la mujer madure. El Papa está diciendo algo
muy importante, que si se reconociese el valor insustituible de la misión y de la aportación de la mujer, esposa y madre, no tendríamos que ver la maternidad y el matrimonio y la familia como una esclavitud que impide que la mujer se realice. Continúa el Papa, se debe superar la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo exterior que de la actividad familiar. Así que las mujeres se crean más libres, más maduras, porque trabajan fuera del lugar. Eso es una equivocación. Fijémonos que en la sociedad occidental, en particular la europea, la mujer empezó a trabajar fuera de casa cuando la mayor parte de los hombres de edad hábil, jóvenes y hombres maduros, estaban en la Primera Guerra Mundial. Por eso se está celebrando el centenario del acceso de las mujeres en Estados Unidos al voto, porque después de haber estado trabajando en los mismos trabajos que hacían los hombres que estaban en el frente de guerra durante la Primera Guerra Mundial, pues ellas reclamaron que debían tener el derecho al voto. Si podían tener las mismas responsabilidades de trabajo, ¿por qué no podían tener el mismo derecho de manifestar su opinión sobre los asuntos públicos? Por esto, dice el Papa, exige que los hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer con todo el respeto de su dignidad personal y que la sociedad cree y desarrolle las condiciones adecuadas para el trabajo doméstico. Así que fíjense que antes de la Revolución Industrial, también en Europa, la mujer podía trabajar y el hombre también podían trabajar en su casa. Había una serie de labores, de trabajos que se podían realizar en la casa. Así que mientras cuidaba a los hijos y criaba a los niños, también podía tejer y hacer una serie de trabajos que se estimaban y luego se podían vender esas piezas. Con la industrialización, pues entonces se traslada a todos los obreros del campo a la ciudad a vivir en condiciones difíciles y a trabajar en fábricas desde el amanecer hasta el atardecer. Y eso fue una degradación de la dignidad de las personas que componen la familia como comunidad de personas en amor. Continúa San Juan Pablo II. La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la medida de lo posible en su misma vida su igualdad de derechos y de dignidad. Y esto por el bien de todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia. La igualdad de derechos y de dignidad. La Iglesia debe promover la igualdad de derechos y de dignidad entre hombres y mujeres. Y también eso supondrá igualdad de salarios a los que hacen los mismos trabajos, sean varones o sean mujeres. Es evidente, sigue San Juan Pablo II, sin embargo, que todo esto no significa para la mujer la renuncia a su femineidad ni a la imitación del carácter masculino, sino la plenitud de la verdadera humanidad femenina, tal como debe expresarse en su comportamiento, tanto en familia como fuera de ella, sin descuidar por otra parte en este campo la variedad de costumbres y culturas. Así que esto no es masculinizar a la mujer, es lo que está diciendo el Papa, que la mujer en su trabajo sea profesional o artesanal, y no digamos maternal, tiene una aportación específica, propia, no es por competir con el hombre, ni parecerse al macho.
La mujer no debe renunciar a su femineidad, ni a imitar el carácter masculino. Y de eso Santa Edith Stein, esa santa que luego se hizo carmelita, tiene unos escritos muy luminosos y profundos al respecto. Hoy día, desgraciadamente, creemos o se nos ha hecho creer que la igualdad significa que no debe haber diferencias en la conducta de los varones y las hembras. Y por eso, pues tenemos choferes de camiones hembras y mujeres que alzan pesas y todas esas cosas. La mujer no debe renunciar a su femineidad ni debe imitar el carácter masculino para ser verdaderamente madura como mujer. El Papa, luego de hablar de los derechos, la dignidad y la responsabilidad de la mujer, pasa a hablar sobre las ofensas a la dignidad de la mujer. Desgraciadamente, el mensaje cristiano sobre la dignidad de la mujer halla oposición en la persistente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer. Así que cuando se considera al ser humano no como persona, imagen viviente de Dios, ya ha definido el Papa lo que es una persona, sino que se la trata como un objeto de compra-venta, fijémonos en la pornografía, al servicio del interés egoísta y del solo placer. La primera víctima de esa mentalidad es la mujer. También está hablando del machismo. Esta mentalidad, continúa San Juan Pablo II, produce frutos muy amargos, como el desprecio del hombre y de la mujer, la esclavitud, la opresión de los débiles, la pornografía, la prostitución y todas las diferentes discriminaciones que se encuentran en el ámbito de la educación, de la profesión, de la retribución del trabajo, etc. Muchos cardenales y obispos e incluso el Papa en el Vaticano tuvieron que darse cuenta de que tenían algunas religiosas que por ser religiosas parecían ser sirvientas y no bien recompensadas por los trabajos que le ofrecían, planchando las albas y las casullas y cosiendo los rotos que se hacían en las vestimentas y cocinándoles y cuidando de sus apartamentos o de sus cuartos o casas o casas episcopales. Así que aquí también el Papa habla de la retribución del trabajo, del acceso a la educación y de la profesión. Todavía hoy en gran parte de nuestra sociedad permanecen muchas formas de discriminación humillante que afectan y ofenden gravemente a algunos grupos particulares de mujeres, como, por ejemplo, las esposas que no tienen hijos, las viudas, las separadas, las divorciadas y las madres solteras. Así que el Papa especifica el desprecio y el discrimen que este tipo o esta categoría, este grupo de mujeres experimenta. Las mujeres sin hijos, las viudas, las separadas, las divorciadas y las madres solteras. Estas y otras discriminaciones han sido deploradas con toda la fuerza posible por los obispos del sínodo. Por lo tanto, pido que por parte de todos se desarrolle una acción pastoral específica, más enérgica e incisiva, a fin de que estas situaciones sean vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la plena estima de la imagen de Dios que se refleja en todos los seres humanos sin excepción alguna.
Otras palabras, el ser mujer es ser imagen de Dios, tan ser imagen de Dios como el ser varón. El hecho de que Dios nunca se llame hembra, mujer, y que Jesús no nos haya dicho, digan, Madre nuestra que estás en los cielos, se debe a que Dios, que ha querido llamarse siempre a sí mismo Él, no ella, y a Israel siempre ella, es porque Dios no queda transformado por tener hijos, como queda transformada la mujer. Y en este sentido el Papa San Juan Pablo II incluso escribió hasta una obra teatral sobre el gran reto cuando un varón se hace padre. Porque una mujer cuando se hace madre queda totalmente transformada fisiológicamente, emocionalmente, psicológicamente. Pero el varón, el papá, no queda transformado y tiene que optar, escoger, elegir hacerse padre. Una obra teatral escrita por Karol Wojtyła aborda ese tema. Es más fácil para un varón abandonar su rol de padre, de esposo, que para una mujer abandonar su rol de madre. Bueno, era más fácil. Ahora, con el despelote que tenemos, también hay mujeres, yo conozco muchas mujeres, más bien conozco hombres que las mujeres le han dado una patada porque se quieren ir con otras amantes mujeres. Y tú cuida a los hijos o las hijas, que yo me voy a gozar de la vida. Así que ya esas aberraciones se han vuelto más frecuentes en nuestra sociedad. La plena estima de la imagen de Dios que se refleja en todos los seres humanos, sean varones o sean hembras, debe ser reconocida. Habiendo hablado de los derechos, la identidad, la responsabilidad y de las ofensas a esa dignidad de la mujer, el Papa entonces pasa a hablar sobre el hombre, esposo y padre. Dentro de la comunión, comunidad conyugal y familiar, el hombre está llamado a vivir su don y su función de esposo y padre. Él ve en la esposa la realización del designio de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Y hace suya la expresión de Adán, el primer esposo. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la mujer. Repito, muy importante, el auténtico amor conyugal, es decir, de esposos, supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la mujer. Así que repudio frontal y directo del machismo y no digamos de la imagen islámica del varón que incluso tiene derecho, dice el Corán, y tiene el deber de golpear, de maltratar, de educar, de corregir con castigos físicos a su esposa. Eso es lo que dice el Corán, no lo digo yo. No eres su amo, escribe San Ambrosio, sino su marido. No te ha sido dada como esclava, sino como mujer. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para ella agradecido por su amor. Aquí estamos hablando de un obispo, el obispo de Milán, San Ambrosio, de finales del siglo IV. El hombre debe vivir con la esposa un tipo muy especial de amistad personal. Y Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, en su extraordinario libro Amor y Responsabilidad, pues le dedica precisamente una serie de meditaciones y reflexiones sobre el hecho de que
ser esposos es vivir una forma de amistad personal. El cristiano además está llamado a desarrollar una actitud de amor nuevo, manifestado hacia la propia mujer, la caridad delicada y fuerte que Cristo tiene a la Iglesia. Así que el amor nuevo, ya sabemos que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo Él permitía el divorcio, y Él dijo en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia, porque eso era debido a la dureza del corazón que Moisés había dado esas excepciones a la indisolubilidad del matrimonio, y Jesús dijo, ahora yo he venido a restablecer el corazón nuevo, del hombre nuevo, no del hombre viejo, del Adán marcado con el pecado. Así que en el hombre nuevo, el amor nuevo manifiesta hacia la mujer, la esposa, la caridad delicada y fuerte que Cristo tiene con la Iglesia. El amor a la esposa madre y el amor a los hijos son para el hombre el camino natural para la comprensión y la realización de su paternidad. Así que si el varón, el padre, no aprecia ni comprende, ni valora la maternidad, tampoco sabrá vivir su paternidad. Continúa el Papa, sobre todo donde las condiciones sociales y culturales inducen fácilmente al padre a un cierto desinterés respecto de la familia, o bien a una presencia menor en la acción educativa, es necesario esforzarse para que se recupere socialmente la convicción de que el puesto y la función del padre en y por la familia son de una importancia única e insustituible. Así que, si algunos han creído que el padre debe ser solamente un proveedor, no debe ser un papá, no debe ser un educador, que eso se lo deja a las mujeres, a su esposa, a la mamá, que es la que tiene que criar. El Papa aquí está diciendo una cosa muy importante. Se debe recuperar socialmente la convicción del puesto y la función del padre en y por la familia. Tiene una importancia única e insustituible. Esto evidentemente con los nuevos modelos de llamados matrimonios del mismo sexo queda totalmente desfigurado. Porque puede haber dos mujeres, dos lesbianas, que ahora son esposas y quieren ser madres sin padre. Igual que ahora hay altas figuras de la farándula, artistas, cantantes y demás, que son dos machos, dos varones, que quieren criar hijos e hijas sin la figura de la madre. Estas son deformaciones graves del plan de Dios, aunque estén de moda, y van a repercutir en la crianza de esos hijos, porque son situaciones antinaturales, que algunos papás, hombre y mujer, a veces sean malos educadores y den malos ejemplos, e incluso alguno de ellos sea abusador. El abuso no quita el recto uso de esa misión que se llama paternidad o maternidad. El padre tiene un puesto y una función en y por la familia de una importancia única e insustituible. Nosotros, los católicos de hoy día, somos defensores y somos testigos de que verdaderamente creemos que esto es así. ¿O nos hemos dejado meter muchos goles por la ideología del género y el feminismo radical, negando estas verdades que han sido iluminadas por el Evangelio, han sido asumidas y dignificadas por Jesús, hijo de una familia? La experiencia enseña, dice el Papa,
la ausencia del padre provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de dificultades notables en las relaciones familiares. Como también, en circunstancias opuestas, la presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía vige el fenómeno del machismo, o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhiben el desarrollo de las sanas relaciones familiares. Así que el Papa está rescatando lo que va a ser un desastre. Estamos aquí hablando de un documento de hace 39 años de edad, pero ya hemos visto el desastre del feminismo radical que quiere destruir, porque dice que es siempre una presencia maligna en la familia, el esclavizante patriarca. Pues no, solamente mirar, condenar la función y la misión del padre esposo como si fuese siempre algo negativo. Pues el Papa dice, tanto la ausencia del padre que no está presente en la educación de sus hijos, como la presencia opresiva del machista son dos extremos que hay que evitar. Lo que pasa es que el feminismo radical no reconoce una sana misión para el varón padre, porque ha asumido las formas de explicar la vida del marxismo, donde hay una lucha de clases, y las feministas radicales ya no son luchas de clases, sino luchas de sexos. Es una opresión, el hombre es siempre un opresor y la mujer es siempre la oprimida. Y entonces no es cuestión de resolver la lucha de clases con la igualdad, sino con la supresión del abusador. Entonces el varón padre siempre es visto como el abusador. Eso es parte de esa perspectiva viciada, de esa visión equivocada, porque está regida por una interpretación ideológica, no científica, que asume que hay una lucha, hay una enemistad, hay una tensión entre varón y mujer. Continúa San Juan Pablo II, revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios. El hombre está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Así que el varón en la familia revela y revive aquí en la tierra la misma paternidad de Dios. Porque en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15, dice, las familias, los padres, toman ese nombre de padre del Padre original, que es Dios mismo. Dios no tiene sexo porque no tiene cuerpo, Él es espíritu. Y su paternidad es espiritual, no es sexual ni biológica. Así que Dios se ha reflejado en la mujer y Dios se ha reflejado en el varón. Son dos formas de reflejar a Dios. Pero en cuanto a paternidad, se llama padre y no madre, porque las madres son transformadas por el hecho de concebir y llevar en su seno a la nueva criatura, mientras que Dios, al crear, no se ha transformado en nada, como el Padre varón. El varón, el Padre, continúa San Juan Pablo II, realizará esta tarea mediante una generosa responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre. Así que el padre, una vez concibe esa mujer, su hijo, tiene que tener una responsabilidad hacia ese hijo, concebido junto al corazón de la madre. Un compromiso educativo más solícito y compartido con la propia esposa. Un trabajo que no disgregue nunca la familia,
sino que la promueva en su cohesión y estabilidad. Un testimonio de vida cristiana adulta que introduzca más eficazmente a los hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. Así que el Papa no puede ser un ausente, un mero proveedor, uno que no estaba interesado en la educación, la crianza de los hijos. Precioso estas enseñanzas del Sumo Pontífice de San Juan Pablo II para todos los tiempos, no es solamente para la familia hace 40 años atrás. Ha habido 2 sínodos más sobre la familia, pero no han llegado a la profundidad y los documentos postsinodales han sido controversiales porque desde el principio no se quiso consultar a todos los que se tenían que consultar. Desgraciadamente es manifiesto que se seleccionó a quienes iban a participar en esos sínodos sobre la familia, excluyendo una visión, diríamos, más tradicional, una visión más teológicamente católica que la que se quería promover. El Papa pasa, después de hablar sobre la mujer y sobre el varón, pasa a los derechos del niño. En la familia, comunidad de personas, debe reservarse una atención especialísima al niño, desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso servicio a sus derechos. Así que los niños tienen que ser respetados. Se les debe brindar atención especialísima y prestárseles un generoso servicio a sus derechos. Esto vale respecto a todo niño, así que todos los niños tienen este derecho. Pero advierte una urgencia singular cuando el niño es pequeño y necesita de todo, o está enfermo, delicado o es minusválido. Así que si bien todos los niños deben ser apoyados, defendidos, respetados, servidos, tanto más los niños cuando son más pequeños, cuando están enfermos, están delicados o son minusválidos. Procurando y teniendo un cuidado tierno y profundo para cada niño que viene a este mundo, la Iglesia cumple una misión fundamental. Eso hay que escucharlo otra vez. Procurando y teniendo un cuidado tierno y profundo para cada niño que viene a este mundo, la Iglesia cumple una misión fundamental. En efecto, la Iglesia está llamada a revelar y a proponer en la historia el ejemplo y el mandato de Cristo, que ha querido poner al niño en el centro del reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito nuevamente lo que dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1979. Y aquí el Papa se cita en su primer viaje a Estados Unidos, de hecho, poco después de haber sido electo Papa, al año. Deseo expresar el gozo que para cada uno de nosotros contribuyen los niños, primavera de la vida, anticipo de la historia humana de cada una de las patrias terrestres actuales. Ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio futuro si no es a través de la imagen de estas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, de los deberes y de las aspiraciones de la nación, a la que pertenecen, junto con el de toda la familia humana. La solicitud por el niño, incluso antes de su nacimiento, desde el primer momento de su concepción y a continuación en los años de la infancia y de la juventud, es la verificación primaria y fundamental de la relación del hombre con el hombre.
¿Qué está diciendo el Papa aquí, que dijo en las Naciones Unidas? Que si usted quiere ver cómo se tratan los seres humanos los unos a los otros, observe, esa es la verificación primaria y fundamental, cómo se trata a los niños en una sociedad. Tremendas palabras las que está diciendo el Papa aquí. Venía de una nación comunista donde se promovía el aborto. Pues ningún país puede pensar en el futuro si no es a través de esas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el patrimonio, los valores, los deberes y las aspiraciones de la nación a la que pertenece. Bueno, pues con el anticonceptivismo llegado al grado en que estamos, donde hay naciones como Italia y España, que cada vez hay menos españoles, nacen menos españoles. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos, ni los españoles, ni los italianos, y ahora tampoco los puertorriqueños. Terrible. Y concluye el Papa, ¿qué más podría desear a cada nación y a toda la humanidad, a todos los niños del mundo, sino un futuro mejor en lo que el respeto de los derechos humanos llegue a ser una realidad plena en las dimensiones de 2000 que se acerca? Así que se reconozcan los derechos de los niños. Dice el Papa, la acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple y unitario, material, afectivo, educativo, espiritual, a cada niño que viene a este mundo, deberá constituir siempre una nota distintiva e irrenunciable de los cristianos, especialmente de las familias cristianas. Así los niños, a la vez que crecen en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, serán una preciosa ayuda para la edificación de la comunidad familiar y para la misma santificación de los padres. Así que, tomando frases de la Escritura, de San Lucas, cuando se nos describe a Jesús que crecía cuando bajó y se sometió a sus padres en Nazaret, pues el Papa dice que el servicio material, afectivo, educativo y espiritual a cada niño que viene a este mundo debe ser la nota distintiva e irrenunciable de las familias cristianas. Finalmente, el Papa toca el tema de los ancianos en familia y con este tema concluimos nuestra hora santa. Hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por el anciano. Lejos de ser apartado de la familia o de ser soportado como un peso inútil, el anciano permanece inserido en la vida familiar. Sigue tomando parte activa y responsable, aún debiendo respetar la autonomía de la nueva familia. Y sobre todo desarrolla la preciosa misión del testigo del pasado e inspirador de sabiduría para los jóvenes y para el futuro. Así que aquí el Papa dice que el anciano debe mantenerse en el seno de la familia, aunque respete la autonomía de la nueva familia, de los hijos que ya tienen hijos y demás. Desarrolla la preciosa misión, ese es el anciano, de ser testigo del pasado, pero a la misma vez inspirador de sabiduría para los jóvenes y por lo tanto para el futuro. Testigo del pasado, sabio maestro para el futuro. Otras culturas, en cambio, especialmente como consecuencia del desordenado desarrollo industrial y urbanístico, está hablando sobre todo de Europa, han llevado y siguen llevando a los ancianos, y ya Estados Unidos y Puerto Rico, a formas inaceptables de marginación, que son fuente a la vez de agudos sufrimientos para esos ancianos y de empobrecimiento espiritual para tantas familias. Como dirían en Guaynabo City, llevar al viejito al yunque. Descartar a los ancianos, diría el Papa Francisco. Marginaciones, faltas de respeto a los padres ancianos. Por supuesto, cuando no se puede proveer la atención médica que necesitan en la casa,
esos ancianos, pues entonces hay que llevarlos a sitios especiales, porque la familia ya no puede cumplir con ese deber de atender debidamente al anciano. Pero eso es otro caso. Continúa el Papa. Es necesario que la acción pastoral de la Iglesia estimule a todos a descubrir y a valorar los cometidos de los ancianos, la importancia de la misión de los ancianos en la comunidad civil y eclesial y en particular en la familia. En realidad, la vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos. Hace ver la continuidad de las generaciones y demuestra maravillosamente la interdependencia del pueblo de Dios. Así que los ancianos son testigos, y miren lo que dice el Papa, ayudan a clarificar la escala de valores humanos y la interdependencia. Dependemos los unos de los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Las personas no se usan, se sirven, se ayudan, se tienen en cuenta, se respetan. Continúa el Papa. Los ancianos tienen además el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que se consoliden. Son puentes, ¿no? Entre los papás y sus hijos, los abuelos intervienen para ayudar a ser puentes. ¿Cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos? ¡Qué precioso! ¿Cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos? Cuando uno ha tenido la dicha de vivir cerca de sus abuelos e incluso de sus bisabuelos, esto que dice el Papa es una experiencia, no es una teoría. ¿Cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas del libro de los Proverbios? La corona de los ancianos son los hijos de sus hijos, sus nietos. Pues nada, en esta nota tan profundamente estimulante, hermosa, tierna, concluimos nuestra hora santa y damos paso a la Santa Misa que vamos a tener, la misa de la dedicación, el día en que fue consagrada la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Que Dios los bendiga, la Virgen los guarde y las familias nuestras, de todos los que nos están escuchando, puedan ver en este espejo de lo que debe ser la familia cristiana, los derechos y los deberes y las responsabilidades de la mujer, de la esposa madre, los deberes y responsabilidades, la dignidad de los padres esposos, también los deberes y las responsabilidades de los niños y la aportación y la dignidad de los ancianos en la vida familiar. Documento, repito y reitero y no me canso de decirlo, si de todos los muchísimos documentos extraordinarios de San Juan Pablo II, si se quemasen todos y me permitiesen salir solamente con uno de ellos, yo me llevaría este documento, porque en cierto sentido resume mucho de lo que el Papa dijo y diría a lo largo de sus 25 largos años de pontificado. Familiaris Consortio, la comunión de la familia. Dios los bendiga. Y ya saben, comenzamos la misa en breve.